Me preocupa el exceso de optimismo que hay de Ecuador. A ver, ¿por qué les va a preocupar eso? Eso es confianza, es trabajo, ha sido ganado, no es inventado. Creo que va a depender mucho de lo que pase en ese primer partido contra Costa de Marfil. Por experiencia propia les puedo decir, el partido más difícil de un mundial primero. es el primero. Ecuador desembarca en su quinta Copa del Mundo, la segunda de manera consecutiva, consolidada como una de las grandes potencias emergentes más temibles del planeta fútbol. A pocas horas para el debut de la Tri en la Copa del Mundo, la prensa internacional se preocupa por el exceso de optimismo en la Tri y su hinchada. Si crees que es así, déjamelo saber en la bandeja de comentarios y suscríbete a este canal. De los 5 mundiales que tiene Ecuador, es decir, no hay nadie que falte. El que falta es Leonardo Campana, que se lesionó, es decir, no había forma de que entre, tampoco era titular en la selección, era parte del proceso. Y después los otros dos que quedaron fuera, Mercado y Arroyo. Yo te quería decir que Arroyo no son convocados desde, es decir, han hecho como que un buen semestre, pero la realidad es que no es lo mismo hacer un buen semestre en el Cruzeiro que ser protagonista con el Sunderland, que es el que le quita el puesto, que es Nilson Angulo. Entonces, me parece que es la convocatoria menos debatida en la historia de Ecuador. Me preocupa el exceso de optimismo que hay de Ecuador. A ver, ¿por qué les va a preocupar eso? Eso es confianza, es trabajo, ha sido ganado, no es inventado. Sí, pero ¿por qué el exceso de optimismo? El exceso de optimismo es porque si tú ves el 11 de Ecuador, hay campeón de Champions, campeón de Europa League, campeón del mundo, campeón de Conference, campeón de Libertadores, campeón de Sudamericana, pero en su mayoría se concentra en una misma zona del campo. Es decir, Ecuador ha llegado acá porque le hicieron 6 goles en eliminatoria. Pero Ecuador ofensivamente fue de empate en empate y empates a ceros. Entonces, ¿con uno que metas es suficiente o no? Pero hay que meterlo. Preguntarle a Paraguay si le costó llegar como llegó aquí a instancias finales así. Claro, pero entonces me parece que Ecuador va a ser un hueso muy duro de roer. Ecuador va a ser muy difícil de vencer. Pero al final necesitas tú también ser capaz de vencer, y te estás enfrentando a equipos que por sus características son los peores rivales que le podían tocar a Ecuador. Buen punto. Ecuador sufre muchísimo ante los equipos del África subsahariana, tremendamente, es decir, le pegó un baile Senegal en el Mundial pasado. Costa de Marfil no está muy lejos de Senegal por características de juego. Y ese partido es clave, ese te marca quién es el aspirante a ser segundo de grupo. Esta Curazao no es la Curazao que clasificó al Mundial. Hay muchos que se han subido al barco desde que clasificó. Ha cambiado. Es un equipo que en su totalidad juega en la Eredivisie holandesa. Es una segunda línea de jugadores holandeses. Por nombre Curazao te dice muy poco, por rendimiento muchos de ellos vienen de ser campeones de la Eredivisie. Exactamente. Países Bajos 2. Exactamente. Y que más que ser un partido donde vas a asegurar 3 puntos, es un partido donde vas a jugar de igual a igual. Y los partidos de igual a igual los puedes ganar o los puedes perder. Y tienes que ser consciente de eso. Y luego, Alemania. Cierras contra Alemania. Para mí, Alemania es el equipo contra el que menos va a sufrir Ecuador. ¿Saldrá un mejor tercero de este grupo? Pues? Sí, yo creo que sí. Con ese panorama que me planteó, depende, Carmen, creo que su partido a partido va por ahí. Porque si eso que yo te acabo de plantear es una constelación de empates, no vas a ser mejor tercero con una constelación de empates. Buen punto. Les puede venir muy mal. Más bien va a ser muy cerrado este grupo. Se van a sacar muchos puntos. Entonces, sí, yo creo que Ecuador va a ser un rival muy duro de roer. Va a ser un rival muy difícil de vencer. Pero yo no sé si Ecuador llega a este Mundial con ese gran momento ofensivo con el que llegó con Agustín Delgado, con Carlos Tenorio, mundiales anteriores, cuando llegó con el propio Ener Valencia, 8 años y 12 años menor. Porque sigue siendo el mismo delantero. Es el goleador histórico de la sección, pero sigue siendo el mismo jugador que va a ser el punto de ataque de Ecuador. Un Ecuador liderada por Hincapié, por Pacho, que están haciendo la diferencia. No importa, pero al final... Los mejores centrales del mundo. Correcto. Claro, pero ahí está el punto de Jaime. Que todo está defensivamente en una sola zona. están muy bien. Yo creo que va a depender mucho de lo que pase en ese primer partido contra Costa de Marfil. Por experiencia propia les puedo decir, el partido más difícil de un mundial es el primero. ¿En qué ciudad es el primero? Filadelfia. ¿Habrá mucho aforo de sus compatriotas? Sí, como sí. Seguro que sí. Ecuador va a ser local en los 3. Sí, es cierto. Ecuador va a ser local en los 3, pero no fue local en la eliminatoria. Kansas. Mucho de visitante. ¿Cómo? Que en la eliminatoria le costó mucho siendo local. Pero no, eso es un contexto diferente. Es que el jugador ecuatoriano hoy, 100% en base europea, la altura le juega más en contra que a favor. Ahí está el calendario, evidentemente. Arrancan en Filadelfia, frente a Costa de Marfil, luego ante Curazao en Kansas, y luego su tercer partido en Nueva York, frente a Alemania. Él dice que van a ser locales. ¿No cree que se vengan muchos alemanes a ver ese partido? Creo que se presenta para uno de los grandes... No, la comunidad ecuatoriana más grande que hay fuera de Ecuador está en Nueva York. Bueno. ¿Algo que agregar acerca de esta convocatoria y de lo que puede presentar Ecuador? Se me olvidó preguntarle, ¿el primero de grupo con quién se enfrenta de aquí? El primero de grupo, fíjese lo que le voy a contar. El primero de grupo va contra un tercero. Ajá. ¿Ok? Pero después se cruza con el ganador de Francia. Es decir, es que es esperanzador. Esto no es un detalle menor en cuanto a los candidatos al Mundial. Claro. Porque si Francia y Alemania ganan su grupo, el grupo de Ecuador es el grupo de Alemania, hay un Francia-Alemania en octavos. Imagínate ese partido. Y el otro va obviamente con Noruega. Bueno, el que quede segundo de Noruega, Irak, Senegal o Francia. Y tercero ya está claro que lo vemos medio complicado que este grupo salga un tercero. No, si esto se llena de empates, es factible, si es que hay ganadores, pues es posible. Es posible. O sea, yo no creo que un equipo ganando, yo no creo que un equipo que gana partidos, un partido, o sea,
si alguien saca 4 puntos, tiene garantizado matemáticamente ser uno de los mejores terceros. Ya jugaron su amistoso frente a Arabia, ganaron 2-1, goles de... Pero no estaba el equipo completo. No, pero marcó Valencia, ¿no? Sí. Ok. Y falta el amistoso frente a Guatemala el 7 de junio, un poco para medir a Curazao. Me imagino yo que van por ahí los tiros para cerrar la preparación de cara al debut. ¿Cómo ven este Ecuador? ¿Qué sorprende? A mí me gusta mucho, me parece que y coincido con mi tocayo, creo que la parte defensiva es el punto medular de lo que hace fuerte esta selección, pero coincido también con Isa, que es clave el primer partido, porque eso es lo que le va a marcar la pauta de cómo encarar a los otros dos y cómo va a poder cómo va a encarar los otros partidos y pueden ser claves, ¿no? Y Becachese, el técnico, ¿cómo lo ves, Jaime? Evidentemente hace la diferencia, ¿no? Sí, le ha dado un cierto orden. Lo que me parece que Becachese también, en base a lo que tiene, que es una gran cantidad de defensores en buen momento, ha planteado un equipo de esa forma. Entonces Ecuador, nominalmente en un partido, te puede aparecer con 6 jugadores. De corte defensivo. 6 jugadores más Moisés Caicedo, 7, que en sus clubes son defensores centrales o laterales. Claro. ¿Pero por qué? Porque como no tiene de mitad para adelante, prefiere jugarte con 4 centrales, no por defensivo, sino porque prefiere ponerte con 4 centrales y ponerte los laterales como mediocampistas para que ganar un poco más de volumen. A mí me parece que Becachese ha sido bastante pragmático y que ha sido, más allá de ser un pupilo del señor del que hablábamos, de Bielsa y de Sampaoli, no es que vino con un recuadro y dijo esto es así y me paro de cabeza, sino que más vale ha mutado un poco a lo que el plantel le daba. ¿No fue Ancelotti el que dijo que en el Mundial gana el que mejor defiende? ¿Sí? La Tri está lista para hacer historia. Ecuador desembarca en su 5ª Copa del Mundo, la segunda de manera consecutiva, consolidada como una de las grandes potencias emergentes más temibles del planeta fútbol. Atrás quedó la amargura de Qatar, y porque esta joven y brillante camada viene a firmar unas eliminatorias sudamericanas espectaculares, clasificando de forma directa, nada más y nada menos que en segunda posición por detrás de la vigente campeona del mundo. Con la lista oficial de 26 guerreros, que ha presentado el bueno del profe Sebastián Becachese, el país entero se ilusiona. Un bloque que es una auténtica roca defensiva, liderado por el pulmón del Chelsea, Moisés Caicedo, el muro del PSG, William Pacho, y la vigencia eterna de su máximo goleador histórico, Ener Valencia. Esta selección, con un gran nombre propio, que es el principal artífice de que a día de hoy la ubiquemos en el mapa dentro de las selecciones favoritas o candidatas a ganar la Copa del Mundo. Nada más y nada menos que Sebastián Becachese, que desde que asumió el banquillo ha dotado de una forma especialmente defensiva a esta selección que le da una identidad tremenda. Edu, te lanzo la primera por ahí. Precisamente, ¿qué ha hecho el técnico argentino para convencer o cambiar la mentalidad del futbolista ecuatoriano y lograr explicarle que sí que se puede medir de tú a cualquiera de las grandes potencias? Fíjate que fue un poco un problema al principio porque Ecuador llegaba de un ciclo muy bueno con Gustavo Alfaro, prácticamente fue el arquitecto de lo que es ahora Ecuador, pero que luego pegó un claro paso atrás con Félix Sánchez Vaz, que venía de Qatar, en la Copa América se quedaron fuera, si no mal recuerdo, en fase de grupos, y ahí el equipo se cayó. Jugadores muy importantes como William Pacho o Pierre Hincapié no estaban, digamos, del todo cómodos con el sistema de Félix, y hasta que no se fue Copa América y primeros partidos de septiembre-octubre, Becachese ha llegado para hacer una revolución prácticamente. Ya lo sabes, mi crack, si te gustó este video, déjame tu like y compártelo para poder llegar a más gente futbolera. Ecuador tendrá su último partido amistoso este día domingo 7 de junio ante la selección de Guatemala, pensando ya como preparación para el inicio de la Copa del Mundo. Y para que no te pierdas de lo mejor de ese partido y de todos los partidos que disputará la Tri en la Copa del Mundo, suscríbete a este canal. No, I'm never turning back.